Hermanos, hoy vamos a ver la promesa cumplida de lo que Jesús les promete a sus discípulos antes de ser ascendido al cielo en una nube. Y Lucas nos lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 24, que dicen: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí, como decíamos al principio, Lucas nos relata cómo el Espíritu Santo, prometido por Jesús antes de ascender al cielo, viene y cae manifiestamente con forma de señales de fuego sobre cada uno de ellos, y estos empiezan a hablar en otros idiomas. Quiero hacer la aclaración que se refiere a lenguas que hablaban en otros lados. No es algo como algunos suponen, así que quién sabe quién lo va a entender. No, estos todos estaban dirigidos a aquellos que no hablaban el arameo de Jerusalén. Y entonces todos empiezan a oír las maravillas de lo que Dios había hecho cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y cómo curó enfermos, cómo sanó toda clase de dolencias, y cómo inclusive perdonó pecados de muchos que bajo otras circunstancias hubiesen muerto sin recibir el perdón. Pero cuando los oyen hablar en otros idiomas, algunos se asombran y dicen: pero ¿cómo es posible? Lo estamos oyendo hablar en el idioma que nosotros hablamos, pero estos no son de nuestra región, estos son de aquí, de Jerusalén. Ahora, ¿por qué había tanta gente que hablaba lenguas extrañas? Porque era la fiesta del Pentecostés, o de las primicias, o de las semanas. Y esta era una fiesta muy importante porque todos los religiosos que aceptaban el judaísmo
deberían cada año acercarse al templo llevando los frutos o las primicias de lo que durante el año habían logrado cosechar o ganar. Entonces hablaban diferentes lenguajes, diferentes lenguas. Pero esos oyen que estos que habitaban ahí en Jerusalén les están hablando en su propio idioma. Un lenguaje en el que en aquel tiempo era imposible, porque no habían escuelas de idiomas para aprender idiomas otros. Tenía usted que viajar de un lado al otro para que allá aprender el idioma, que es lo que San Pablo relata. Yo he viajado mucho, dice San Pablo, y hablo varios idiomas, pero los idiomas que yo hablo tienen que llevar un mensaje, y es el mensaje que están recibiendo aquellos que fueron a la fiesta de las primicias a entregar el producto de su esfuerzo al templo. Pero algunos, vamos a suponer que eran religiosos judíos, que no están de acuerdo. Dicen, no, estos no están hablando de otra cosa, están borrachos. Pero Pedro entonces, ese Pedro que negó a Jesús, se para y le dice, señores, estos no están borrachos, porque es apenas la tercera hora, más o menos como las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, no están borrachos, están hablando de las maravillas que Dios hizo a través de su Hijo, de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y esto no es algo nuevo, esto ya unos 800 años antes, el profeta Joel lo había pronosticado, lo había predicho, lo había profetizado, que esto iba a suceder, que iban a hablar en otras lenguas los muchachos, los jóvenes y todos aquellos. Pero ¿cuál es el mensaje que estos están entregando a través de esos idiomas que ellos mismos no hablaban? Y aquí yo quiero contarles una cosa. En cierta ocasión yo tuve una reunión con un familiar cercano que no habla el español, y la plática era un poco quisquillosa, porque era en cuanto a su comportamiento hacia sus hijos. Cuando terminé, yo le dije, perdóname si no me entendiste todo, pero esto que yo te he dicho lo he estado consultando con el Señor durante 15 días antes de venir a platicar contigo. Por eso están aquí estas personas que deben de traducir lo que yo te dije. Personas que no necesitaron traducirme nada. Le digo, esto que yo te estoy diciendo es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi cabeza para que yo te lo transmita. Y él me dijo con mucha humildad, pero con mucho cariño, así lo acepto como venido de parte de Dios. Y eso es lo que están haciendo estas personas que no hablaban esos idiomas que hemos enumerado, que eran bastante idiomas diferentes. Y están oyendo lo que Dios hizo a través de su Hijo cuando Él estuvo en el ministerio terrenal. ¿Y cuál es el fondo del mensaje que está entregando estos? El fondo del mensaje es que Dios mandó a su Hijo a morir en manos de inicuos, porque leímos que dice que estaba de antemano conocido por Dios, predestinado para que esto sucediera. Pero Dios, que es el soberano, permite que todo eso pase para traernos el perdón a ti y a mí, para que con la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz se nos limpie las manchas de nuestro pecado. Porque como ya he dicho antes, pecado viene de pécora, del latín que es mancha, y el pecado te deja manchas. Todos aquellos que hemos tenido vicios de los cuales nos arrepentimos, sabemos que quedan consecuencias en nuestro cuerpo de aquello que nosotros indebidamente anduvimos haciendo, aún sabiendo que no lo deberíamos de hacer. Entonces, este es el mensaje que estos están entregando a aquellos visitantes que habían venido a cumplir con un compromiso religioso, traer el esfuerzo de sus manos durante un año. Y el fondo del mensaje es este: confiesa a Dios como tu soberano, como tu Señor, como el que mandó a su Hijo a morir por ti, para que tú quedaras limpio de todo pecado. Porque recordemos que cuando Cristo está en la cruz, Él dice, Dios mío, ¿para qué o por qué me has abandonado? Y el abandono significaba que no tenía comunicación con el Padre, porque estaba cargando con tus pecados y con mis pecados, con nuestros pecados. Por lo tanto,
no estaba en comunión con Dios. Pero cuando él está a punto ya de fallecer, sus últimas palabras en la cruz son: consumado es, o sea, está terminado lo que me mandaste a hacer. Y ahora en tus manos pongo mi espíritu. Y eso debe ser lo que nosotros debemos practicar. Siempre que vayamos a llevar el mensaje de buenas nuevas, pidámosle a Dios que el Espíritu Santo ponga sus palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, para transmitirla. Porque lo que estamos transmitiendo es la experiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, en la vida de todos nosotros. Y con ese exhorto, mis amados hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias donde quiera que se encuentren. Amén.